Reyes capítulo 3 versículo 6, un pasaje impresionante. Les voy a contar una infidencia. En estos días estaba hablando con mi hijo Alejandrito y comenzamos a conversar después del almuerzo, tomándonos un cafecito, y él comenzó a hablarme de toda esta historia que fue lo que Dios le dio a él en este tiempo, y yo, wow, ¿me la puedo quedar? Y me dijo, claro, mami, agárrala. Así que les voy a explicar un poquito de lo que Dios le ha hablado a él en este tiempo, que me pareció increíble. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Amén y amén. Padre, hoy te damos gracias, bendecimos tu nombre. Tú eres Dios eterno, justo, santo y bueno, Señor. También eres poderoso, eres excelso, eres sublime. Y hoy queremos, Señor, recibir esta convocatoria. Tú nos traes a la iglesia, tú nos convocas para hablar a nuestro corazón. Hoy yo te pido, muévete con autoridad, con poder y con libertad en este auditorio. Que cada persona que ha venido en esta mañana se lleve en su corazón una palabra viva que toque, Señor, y que transforme cada parte de su ser. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Me gustaría saber cuántas personas nos visitan hoy por primera vez, que los invitaron y nunca habían venido a un lugar así. Levántame la mano. Bienvenida, mi amor. ¿Quién más? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Bienvenido, mi amor, bienvenido. Bueno, esta palabra también es para ustedes. Me impactó muchísimo la palabra, porque viste que uno lee la Biblia y la lee una vez al año. Entonces uno como que la pasa, y hay muchas cosas de la Biblia que, como uno ya se las sabe o las recuerda mientras las está leyendo, le parecen importantes, pero solo en el momento en que las vive cobran fuerza. Entonces, por ejemplo, hay pasajes que uno lee y dice: wow, esto yo nunca lo había visto. Sí, lo has leído varias veces, pero hoy toca tu corazón porque lo estás necesitando más que nunca antes. Y es increíble cómo Salomón estaba tan orgulloso de su papá. Salomón era el hijo de David, el rey de Israel, y estaba muy orgulloso de su papá. Esta frase y estos versículos que les acabo de leer, él los habló el día que fue ungido como rey, porque su papá había muerto. Y él estaba tan orgulloso de su papá que veía el andar de su papá, el caminar de su papá con Dios, con una admiración increíble. Y él le decía al Señor que su papá había caminado con Dios en 3 áreas muy importantes. Hoy vamos a hablar de 4 o 5, pero él habló de que David se movía en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y a mí me pareció eso tan increíble, que un hijo pueda ver eso en su papá. Eso es, yo creo, que lo más impresionante que pueda vivir una persona. Entonces él comienza a hablar, y Salomón hablaba de esa admiración tan impresionante. Mi esposo hace unos domingos atrás nos hablaba acerca de no tener una relación con Dios superflua. ¿Se acuerdan? Hace como 3 domingos atrás nos hablaba de dejar la religión y poder tener una relación con Dios, porque muchos tienen esa relación con Dios que tienen
prácticas espirituales, por ejemplo, que vienen a la iglesia todos los domingos. Algunos ofrendan algunos domingos, otros diezman cuando les queda plata, otros oran si se puede y les queda el tiempo en el día, otros leen la Biblia cuando hay un ratito. Son prácticas espirituales, pero eso no es una relación con Dios. Una relación con Dios es un conocimiento, como cuando tú crees en tu papá y lo conoces y te sientas a conversar con él como Salomón veía a su papá y tenía un conocimiento profundo de cómo su papá caminaba con él, con Dios. Así es que nosotros tenemos que tener una relación con Dios, que lo podamos conocer, que nos sentemos y conversemos de la vida con él y que cuando él nos hable, obedezcamos. Porque a veces viste que tu papá se sienta contigo, tu mamá, y te da unos consejos resabios, y lo primero que piensa, sobre todo un joven, es: estos consejos son obsoletos, eso era para el tiempo de mi mamá. Eso lo pensamos muchos, yo lo pensé en alguna época con mi mamá. Ahora que ya tengo hijos grandes, digo, mi mamá tenía toda la razón, yo era la que estaba equivocada. Pero esa es la relación que queremos tener, que yo anhelo con toda mi alma que tú tengas con Dios. No una relación de venir a la iglesia el domingo para quietar nuestra conciencia. Somos cristianos, venimos a la iglesia, pero cuando Dios nos habla, ni me acuerdo qué me dijo. ¿Qué tenía David? Esa es la cuestión. Salomón vio cosas en David. ¿Qué tenía David de distinto que logró un amor, una relación, una compenetración con Dios, con su papá, de una manera tan vivida, tan increíble? Y hay 5 cosas que yo extracté de todo lo que mi hijo me dijo. Él me dijo un montón de cosas, pero yo entendí 5 nomás. Ahí después, más adelante, él les dirá que le habló el Señor a él. Dice la palabra que él anduvo, y dice Salomón que su papá anduvo, la primera cosa importante, anduvo delante de ti. Anduvo delante de ti. ¿Sabe qué? Me impactó esto porque para Salomón, para David era muy importante lo que Dios pensaba de él. Él siempre tuvo una actitud de poner delante de Dios todo lo que él pensaba, hacía, actuaba, velaba, caminaba, andaba, subía, todo lo ponía delante de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Ayer estaba escuchando una prédica que me pareció tan increíble, de este hombre Billy Graham, que murió de 99 años, y él hablaba del corazón del ser humano. Y hay 2 mandamientos que dice Dios, 2. En el Antiguo Testamento había 10, ¿recuerdan? No les voy a preguntar si se lo saben o no. Esta semanita, si no se lo sabe, apréndaselos. Pero los judíos hicieron de esos 10 mandamientos 613 o 615 reglas para poder andar delante de Dios. Claro, obviamente esas 630 o esas 615 reglas nunca las cumplieron a cabalidad. ¿Quién cumple más de 600 reglas? No es fácil hacerlo. Pero esas 600 y pico las convirtieron en más de 3,000 reglas que menos se podían cumplir. En el Antiguo Testamento tú te abrumas con tantas cosas que había que hacer. En el Nuevo Testamento Jesús las reduce, las compacta, las pone en como cuando tú agarras algo y lo compactas y le sacas todo el aire, y un paquetotote así queda así, reducido, pequeño. Las compactó en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, David amaba a Dios sobre todas las cosas. No había para David algo más importante
que Dios, y así anduvo delante de Dios. Y el segundo mandamiento era muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo me tengo que amar a mí. Si yo no me amo, no amo al prójimo. Pero para amar al prójimo, el segundo mandamiento, yo debo amar al prójimo como me gustaría que me amaran a mí, que me consideraran, que me perdonaran, que me ayudaran, que me consolaran. Así yo debo amar al prójimo. Dígale a la persona que está a su lado: ¿usted ama al prójimo? ¿Será que amamos al prójimo de esta manera? Y usted está pensando, ya los escucho que piensan muy fuerte: yo sí amo, pero a este no me lo aguanto. Porque es que hay prójimos que no ayudan, no colaboran. Hay prójimos que no colaboran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que yo debo amar al prójimo, no dice que el prójimo tiene que ser lindo, o tiene que ser bueno, o tiene que ser amable, o tiene que ser dulce. Uno debe amar al prójimo. Cuando tú vas a una tienda y entras y dices buenas tardes, y el tendero no te contesta, te mira como una piedra y te dice ¿qué quieren? Y tú no sabes qué está pasando con esa persona. ¿Qué tal que esté viviendo un luto? ¿Qué tal que esté su hijo enfermo? O que haya recibido justo ese día una mala noticia. Y tú dices: esos argentinos. Y ponemos cosas que realmente no están existiendo. La idea de amar al prójimo es pensar de él bien, si se puede. Piensa bien de la persona, aunque esté huraña y aunque te mire mal, piensa bien. Es lo que dice la Biblia: amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero lo que hacía este hombre David era poner todo delante de Dios para que hiciera la voluntad de Dios, no la de él. Y Dios hizo muchas cosas en la vida de este hombre. Una parte, una oportunidad que dice la palabra: oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey. Los filisteos eran sus enemigos acérrimos. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente te entregaré los filisteos en tu mano. Así era el obrar de este hombre siempre. Siempre, no, él no decía: voy a mirar qué hago y de acuerdo con lo que yo piense, de acuerdo a la economía o de acuerdo a lo que estoy viviendo, obro. No, él no era así. Él iba y consultaba a Dios en todas las áreas de su vida. Ahorita les voy a hablar un poquito más. Y yo tengo que contarles que a veces cuando uno no hace ese tipo de cosas de esa manera, conociendo la verdad, porque de pronto ayer tú decías: ay, yo no sabía que eso tocaba hacerlo, pero hoy sí hoy ya te lo estoy diciendo, ya no tienes excusa. Hace un tiempo atrás, les voy a decir más o menos cuánto, 13 o 14 años atrás, nosotros vivimos una situación fuerte en Bogotá y nos quedamos con una deuda, teníamos una deuda muy grande. Entonces unos amigos, no puedo, abro comillas y cierro comillas, porque no eran realmente amigos,
Se acercaron y nos dijeron: pastores, sabemos que ustedes están pasando por este tiempo difícil, tenemos una oportunidad para que ustedes puedan sacar adelante. Y nos enredaron y nos metieron en un negocio que aparentaba dar muchos réditos para poder salir de esa deuda. Ellos nos prometieron que después de meternos en esa deuda, en ese negocio, la deuda que tendríamos más o menos en un mes y medio antes de que se acabara el año, íbamos a pagar la deuda. A mí me pareció tan increíble eso y me he hecho la culpa yo, porque Juancho siempre dice lo que Betty diga. Entonces yo dije que sí. Para meternos en ese negocio tocaba sacar una inversión. Bueno, sacamos la inversión, otro préstamo, otra deuda, y nos metimos en el negocio. Y antes de que se acabara el año, habíamos perdido todo. Quedamos con 2 deudas. Era una estafa. Claro, obviamente los muchachos que nos metieron en eso, nuestros amigos, se fueron de la iglesia. Apenas nos estafaron. Fue terrible. Y yo duré más de 7 años pagando esa deuda. Cada vez que pagaba esa deuda lloraba, me salían lágrimas de sangre. Me daba una rabia tener que pagar, y todo por un pequeño, insignificante, una situación chiquita, un problema de un carácter pequeñito. No consulté con Dios. Si yo hubiera dicho: ok, me parece re bueno el negocio, voy a tener un tiempo de oración, dame 3 días, me meto con Dios, le pregunto al Señor, si el Señor me dice que me meto con ojos cerrados. Dios me hubiera dicho: no te metas. Dios me hubiera dicho: no es el camino. Dios me hubiera dicho: por ahí no es, ellos te van a estafar. Dios me lo hubiera dicho, pero yo ¿qué hice? Me metí en el negocio. Perdimos todo. Quedamos con 2 deudas. ¿Por qué no consultamos con Dios? Este hombre era tan increíble que él lograba hacer cosas en todas las áreas. Él, como rey, como persona, como joven, todo lo llevaba a Dios. Porque la Biblia habla de que este hombre conocía a Dios desde que era muy joven. Desde que era un niño él conocía a Dios, y él amaba a Dios con todo su corazón, y anduvo delante de Dios desde que era joven hasta el último día de su vida. No podemos decir lo mismo de Salomón, pero de David sí podemos decirlo. Se hablan muchas cosas de la sabiduría de Salomón, pero David era 10 veces más inteligente y sabio que Salomón. ¿Sabes que cuando él era perseguido por Saúl? Les voy a poner un poquito en contexto. Saúl fue el primer rey de Israel, un hombre muy adecuado, abro y cierro comillas. Fue ungido por Samuel, por el sacerdote de esa época. Fue llamado por Dios, fue ungido por ese sacerdote. Pero el tipo tenía problemas graves de carácter, tenía autoestima baja y tenía rebeldía en su corazón. Ahí tú vas anotando qué tengo y qué no tengo. Yo te voy botando ideas y tú vas diciendo: wow, ¿qué es esto? ¿Me está hablando Dios a mí? Autoestima baja. Él quería agradarle a todo el mundo para poder congraciarse con la gente. Tenía miedo de quedarse solo. Y bueno, eso lo llevó a tener varios problemas. Pero también era un corazón rebelde. Él hacía lo que se le daba la gana. ¡Ups! Se me salió esa. ¿Alguno aquí hace lo que se le da la gana? Bueno, este hombre, por su rebeldía y por su autoestima baja, tuvo problemas graves y fue quitado del reino por esos problemas. A veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que nosotros hacemos, y por eso pasamos por momentos de desierto, porque Dios nos habla que quitemos eso de nuestro corazón y no lo quitamos. Entonces lo que sucedió con este hombre fue que le quitaron el reino por tener esos problemas en su carácter. Bueno, le quitan el reino, y él
se encendió en ira cuando supo que la persona que estaba por tomar su lugar era David, y comenzó a perseguirlo para matarlo. Entonces hay una parte en 1 Samuel 18 que dice: y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Cuando hablamos de que había un espíritu de parte de Dios, es como podríamos aplicarlo a nuestra vida, que es como una disciplina que Dios nos pone por tener actitudes incorrectas. Y ¿sabes qué? Dice: David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. David tocaba el arpa para el rey, para que él se calmara en los momentos que tenía esos arrebatos de ira. Y eso le traía paz. Las canciones, la música le traía paz a su corazón. Pero un día este hombre Saúl tomó una lanza, y cuando David estaba tocando el arpa para que él se calmara, lo trató de enlazar con la lanza y atravesarlo contra la pared. Es increíble, pero David lo evadió 2 veces más. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Sabes que Dios respaldaba a este hombre aun cuando fue perseguido por Saúl? Saúl lo quería matar, pero Dios estaba con él. ¿Por qué estaba Dios con él? Pregúntate, ¿por qué Dios estaba con él? Porque él andaba delante de Dios. Era delante de Dios, no delante de la plata o del banco o de las apariencias. No, andaba delante de Dios. Él se sentaba con Dios, hablaba con Dios, componía canciones para Dios. Él conversaba, le contaba sus miedos, le contaba, tenía una relación con Dios. A mí cómo me gustaría que tú pudieras entender esto. Una relación es una intimidad con Dios, es amarlo a Él, es entender que Dios está contigo y que no te va a abandonar nunca, es tu papá. Pero nosotros hablamos, ¿tú hablas con tu papá cada 15 días, cada 20 o cada mes? No, yo ya no hablo con mi papá porque mi papá se murió. Pero tu Dios está vivo y Él llena el vacío de tu corazón. Comienza hoy a tener una relación así con Dios. ¿Sabes que Dios respaldó a este hombre en sus sentimientos? Mira, esta historia es buena. Dice Samuel 18:30: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito de que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Este pedacito de esta historia te lo voy a poner en contexto porque es muy impresionante. David había matado un gigante. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Y dentro de la paga, el rédito que había traído ese matar a ese gigante, le iban a dar a él una esposa, la hija del rey. Pero cuando él fue a reclamar su premio, le dijeron: usted tiene que traer una dote. ¿Cuál dote si él ya había matado a un gigante? Sin embargo, el rey Saúl buscó la manera de que los filisteos mataran a David, aun cuando él ya había hecho esa obra de matar al gigante. Y le dice: tienes que traerme como dote para mí y llevarte a mi hija 200 prepucios de los filisteos. Después ustedes investigan qué es eso. Él pensando que los filisteos iban a matar a David. Pero David estaba con Dios, vivía con Dios, estaba delante de Dios y Dios lo respaldaba. Así que él fue y consiguió los 200 prepucios. Mató 200 filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Los mató y trajo la bolsa con los 200 prepucios y se los entregó a Saúl. Saúl no tuvo nada que hacer,
sino entregarle otra vez el premio que ya se había ganado. Por eso dice la palabra acá, dice que salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y ahí en sus sentimientos Dios lo respaldó, consiguió esposa. ¿Cuántos están buscando por la esposa allá en el subte? Se van a buscar esposa por allá en los boliches. ¿Usted cree que Dios le va a dar una esposa que salga de un boliche? No, Él quiere una perla preciosa. Seguramente si la mujer sale del boliche y viene a la iglesia y conoce de Cristo y tiene una buena relación con Él y se enamora de Cristo antes de usted, entonces sí, Dios le va a dar una mujer que salió de un boliche. Yo salí de un boliche, pero ya no vivo en el boliche. Entonces es como que podamos comprender que si yo estoy delante de Dios, Dios me va a respaldar. Lo siguiente que dice la palabra es que Dios lo respaldaba en todo. De Segunda de Reyes 3, el versículo 6, la parte B dice: y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Sabes que Dios le dio a David una descendencia increíble? Tanto David, yo creo que nunca entendió la dimensión de andar delante de Dios. Él solo estaba enamorado de Dios, pero no entendía la grandeza de eso. Y este hombre, por estar delante de Dios, Dios comenzó a darle un rey que se sentara en el trono hasta por generación y por generación y por generación. ¿Saben cuántos reyes hubo en la familia de David? Muchos reyes, hasta que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene desde ahí, desde su descendencia. Solo porque anduvo delante de Dios. ¿A cuánto les gustaría vivir delante de Dios? Pero dígalo con fe. Enamorarme de Dios es algo que me trae una bendición diaria y que trasciende mucho, mucho, mucho. Que yo pueda decirle a Dios desde por la mañana, lo amo, y tener tiempos de intimidad con Él y hablar con Él y contarle. No es algo religioso, no es entrar a orar y decir: oh Jesús de Nazaret, grande en honra, en misericordia. No es cambiar la voz, no es nada de eso. Es hablar y tener una conversación, que sea la conversación más importante de tu día y de cada día de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. David no se dejaba guiar por los ojos. ¿Sabes qué? Una vez David tuvo mucha misericordia. Luego dice la palabra, la segunda cosa, en verdad. Lo primero es que anduvo delante de Dios. La segunda dice que anduvo en verdad. Primera de Samuel 17:32 dice: y David dijo a Saúl: no filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo.
¿De qué verdad hablaba Salomón cuando habló de David, David su papá? La verdad de hoy en día, la verdad que se habla, la verdad que dicen que no hay una verdad absoluta, una verdad que te miente en la cara, una verdad inventada por un hombre. No. Cuando Salomón habló que su papá andaba en verdad, andaba en la verdad de Dios. Todas estas palabras de este hombre en el momento en que iba a matar al gigante Goliat fueron palabras que salieron desde la perspectiva de tener un Dios poderoso y grande que lo ha respaldado muchas veces en su vida. No estaba hablando de cualquier verdad, de una verdad que lees en el periódico o en las redes sociales, que hoy te dicen que sí hay Dios y mañana te dicen que no. ¿Sabes de qué está hablando David en este pasaje? De la fe que te lleva a tener una comunión con Dios. Este hombre tenía 17 años, ni siquiera era un hombre, era un adolescente. Tenía 17 años cuando se enfrentó al gigante, pero estaba lleno de verdad, en un empaque pequeño, pero estaba lleno de verdad. La verdad de Dios, la fe, el conocimiento de un Dios que no miente, que cumple sus promesas. El conocimiento de un Dios que no te hace quedar mal. El conocimiento de un Dios que es poderoso, gigante, más grande que Goliat. Esa era la verdad que hablaba David. No era la verdad que se nos ocurre hoy. Ay, yo creo que no es esa verdad. La verdad de un Dios que cambia y transforma. David ya tenía experiencia, claramente. David tenía la experiencia de que cada vez que se acercaba un león o un oso a comerse las ovejitas de su manada, entonces él iba y las defendía. Primero agarraba una onda y le daba con la onda al león o al oso. Y cuando el oso y el león no servía la onda, entonces se venían y él agarraba la quijada y Dios le daba fuerza para hacer todo esto. Y mataba a esos animales. Nadie le robó sus ovejas. Entonces cuando él se viene a enfrentar a este gigante, ve al mismo Dios que siempre le ha dicho la verdad. Un Dios que siempre lo ha respaldado, un Dios que siempre lo ha amado y un Dios que está ahí. Un Dios que tiene comunión con él, porque es de aquí para allá, pero es de allá para acá. Y David no solamente hablaba con Dios, obedecía a Dios en todas las cosas que él hacía. Esa era la verdad. Cuando Salomón dijo que mi papá anduvo en verdad, anduvo en esa verdad, no en la verdad de las redes sociales, que te mienten, que te dicen que no hay Dios, que eso es obsoleto, que no vale la pena seguir a un Dios que puede transformar nuestra vida. No, la verdad de Dios, la palabra de Dios, esa es la verdad y es la verdad absoluta. En la Biblia tú lees y encuentras que ahí está tu verdad, tu camino, la verdad, la vida, el camino, ahí está. Esa era la predicación de este hombre cuando se enfrentó al gigante Goliat. No hay otra verdad. Y bueno, tú puedes decir, bueno, yo decido creer en otra verdad. Te va a durar poco, porque en menos de un año te vas a dar cuenta que esa verdad, abro y cierro comillas, no era la verdad. Como a mí me pasa hoy en día que tengo mis hijos grandes y cuando mi mamá me decía las cosas yo decía eso es obsoleto, eso es viejo, eso no sirve, eso era de la época de mi mamá y yo me doy cuenta hoy que yo estaba equivocada, que mi mamá tenía la razón. Así nos va a pasar a muchos que toman una decisión de creer en otra verdad y a menos de un año Dios te va a decir yo tenía la razón, tú no tenías la razón. Estás equivocado, voltea. Y si ese es tu caso hoy, dale vuelta atrás, dale vuelta. No pierdas más el tiempo. Vuélvete a la verdad que la palabra de Dios te está hablando hoy.
La tercera cosa, en justicia. Él estuvo en verdad, delante de Dios, en verdad y en justicia. Y dice la palabra en 2 de Samuel 12. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantó y los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír otra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y oraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá mi hijo. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque yo no lo haré volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es una historia desgarradora, pero muy interesante. David metió la pata hasta acá porque dicen que fue muy buen rey. Estaba muy enamorado de Dios, pero no era perfecto. Y él un día comenzó con un pecadito chiquito. No sé cuántos de ustedes han visto ese pecado chiquito que a veces no lo mencionamos como pecado, sino como no, es una deficiencia de mi carácter. La pereza. Ay, qué pereza orar hoy. Ay, qué pereza buscar a Dios hoy. Qué pereza leer la Biblia. Ay, qué pereza ir a la iglesia, está lloviendo. Ay, qué pereza ir a la célula. Qué pereza dar célula. No, qué pereza. Un pecado chiquito. Delante de la Biblia, un pecado. Para nosotros, está haciendo frío, no lo llamemos pecado para nosotros. En la época en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa haciendo pereza. Garrafal error. Cuando durmió hasta las 11 o 12 del día, se levantó. Se subió a la azotea, comenzó a tomar el sol del mediodía y ve una mujer desnuda bañándose en el río. En esa época no había televisor, ni redes sociales, ni revistas para ver pornografía. No había. Entonces él la veía en directo, vivo y en directo. Entonces él comienza a revolucionar su mente y esa mente lo hace mandar llamar a la mujer. Era el rey, ¿qué le podían decir? Manda llamar a la mujer y se da cuenta que es la esposa de uno de los generales que pelea por él. Pero a él no le importa eso. Fíjate cómo la pereza va creciendo. Y luego él se enamora de esta mujer, se acuesta con ella, no una vez. No sé cuántas, no dice la Biblia cuántas veces, pero sí que la dejó embarazada, o sea, no fue a la primera. La mujer que queda embarazada a la primera es la mujer más de malas del mundo, porque uno no ovula sino una vez al mes.
Y si justo ese día estaba ovulando, lamento mucho tu problema. Pero esta mujer quedó embarazada, o sea, no fue a la primera vez. Y entonces este hombre comienza a fraguar un plan, David, para mirar cómo le enchutamos ese muchacho al papá a otra persona que no sea yo. Y manda llamar a Urías Eteo, al esposo de la muchacha. Y lo emborracha para que se acueste con ella y poderle desviar la situación. Pero él dice, no, yo no voy a hacer eso, yo tengo principios. Mis hombres están en la guerra peleando por mi rey. No voy a ir a acostarme con mi esposa. No, él no quiso. Así que el rey manda una carta diciendo que lo pongan enfrente de la guerra para que lo maten. Y lo mataron. Así que la mujer de Urías ya no era casada, ahora era viuda, embarazada. Y el rey tan lindo, con un corazón tan bello, no iba a dejar sola a la mujer de Urías. Así que la trae para su casa y se casa con ella. Pensó que nadie se había dado cuenta. ¡Qué burro! Póngale 0. Nadie se dio cuenta, solamente la mujer y él. Nadie se dio cuenta excepto el Dios en el que él andaba. Y él vivió con esta mujer hasta que casi nace el niño. Entonces un día Dios manda a un profeta que lo confronte. Y el profeta lo confrontó. Pero David reconoció su pecado. Y le dijo, yo no te voy a hacer nada a ti por cuanto tú has andado delante de mí. Pero el pecado tiene consecuencias, así que este hijo que vas a tener me lo voy a llevar. Y David comenzó a llorar y a gemir, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Pero Dios le dijo, es la consecuencia de tu pecado, me voy a llevar al niño. Ahí es la historia que te cuento. Lloró, gimió, no se levantó de sus rodillas, lloró, gimió hasta que el niño falleció. Él pensó que orando y gimiendo y clamando y no bañándose iba a manipular a Dios, y a Dios no se le manipula, porque dice la Biblia, Él es Dios amor, es amor, pero también es fuego consumidor. Él es Dios, es amor, murió por nosotros en la cruz, pero no tendrá por inocente al culpable. Así que le quitó a su hijo. Cuando él se da cuenta que su hijo murió, entonces se levanta, se seca las lágrimas, se baña, dice la palabra, oh gloria a Dios, 8 días sin bañarse, muy fuerte la cosa. Se baña, se unge, se perfuma y come. Él sabía que la justicia de Dios no era injusticia. Él caminaba en justicia y fue un hombre que aprendió a ser justo, por eso que vivió. A veces nosotros decimos, pero yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Revisa qué has hecho mal, porque a veces el pecado nos alcanza, las situaciones incorrectas nos alcanzan. De pronto murmuramos, hablamos, dañamos a la gente en nuestro pasado y ni el pecado nos alcanza. Y cuando estamos hoy aquí parados decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Revisa. De pronto no has vivido en justicia. Dice la Biblia que Dios ama las pesas justas. No es que solamente tú vayas al carnicero y te fijes que te dé bien el 1,5 kilos de carne. Porque para eso sí, nosotros tenemos los ojos abiertos para mirar que otros hagan justicia. Pero tú, ¿cuánta injusticia has cometido? ¿Cuántas cosas mal has hecho? ¿Cuánto daño le has hecho a la gente? El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto daño le has hecho tú a la gente? Bueno, ese daño que le hiciste a la gente te alcanza. En algún punto de tu vida te alcanza. Eso le pasó a él, pero él aprendió la justicia, se arrepintió, lloró, se tiró al piso. De ahí nace el Salmo 51. Léelo esta semana.
un salmo increíble, donde le cuenta a él a su Dios cómo se siente por dentro y cómo le duele haber dañado su relación con él por ese pecado, porque a él sí le dolió haberle fallado a Dios. Pero a partir de ahí, él comenzó a ser un hombre justo. ¿Sabes que él tuvo la oportunidad de matar al rey que lo perseguía y no lo mató? Porque no le pareció justo. Si él me quiere matar a mí, ok, es su problema, pero yo no tocaré ni un pelo de su cabeza, porque es el ungido de Jehová. Eso, señoras y señores, se llama justicia. De pronto para ti justicia es que Dios agarre a esa persona y la destruya porque es mala. Para Dios justicia es compartirle a esa persona mala de Dios y hacer que se convierta. Ah, no, yo no quería eso, yo quería era que se muriera y se fuera al infierno. Bueno, es tu justicia. La justicia de Dios es distinta. Y este hombre aprendió a ser un hombre justo. ¿Sabes que Saúl murió mal? Tenían que leer la historia. Fuerte la cosa con Saúl. Él fallece y fallecen sus hijos, pero quedó una personita de esa familia muy pobre. Había tenido a su abuelo rey. Él hubiera podido ser dueño y no vivir en pobreza. Pero aparte de todo era lisiado de las dos piernas, estaba viviendo muy mal y este rey David lo mandó llamar y le dio la herencia de su abuelo Saúl por justicia. No era justo que un hombre teniendo una ascendencia de reyes viviera en miseria, pero David era un hombre justo y lo mandó traer y vivió en el palacio con él y le dio de comer todos los días de su vida. Eso es justicia, eso es amor al prójimo. Dígalo conmigo, es amor al prójimo. Cuando hay una persona que lo deteste a usted, no que usted lo deteste a él, que él lo deteste a usted, ayúdelo, ámelo, ore por él. Hágale el bien, no se canse de hacer el bien. El día que le toque, Dios le va a dar recompensa. Dígalo conmigo, recompensa. Y eso es lo que hace la justicia. Pero la última parte, y ya se me acabó el tiempo, dice con rectitud de corazón. Y rectitud de corazón es caminar derecho. ¿Ustedes saben caminar derecho? Hay veces. ¿Ustedes saben caminar derecho? Contesten. ¿Ustedes saben caminar derecho? ¿Sí o no? Bueno, tengo una tarea para ustedes. Saquen sus celulares y anoten, por favor. A partir de hoy es 2 de junio, hasta el 2 de julio, un mes entero, vamos a entrar en un tiempo de rectitud. Dígalo conmigo, de rectitud. Pero yo quiero saber cuántos se quieren meter en el desafío. A ver, levánteme la mano, levánteme la mano, levánteme la mano, levánteme la mano. ¿De qué se trata esto? Vamos a entrar en un ayuno, pero no de comida. Vamos a entrar en un ayuno, pero no de comida. De cena. Vamos a entrar en un ayuno de hacer lo incorrecto. Usted sabe acá adentro que está mal. Entonces vamos a entrar en un ayuno a partir de hoy hasta el 31, hasta el 2 de julio. Vamos a entrar en un ayuno de queja. Por favor, anótelo. Uy, pastora, ¿cómo me va a poner eso? Yo prefiero no comer. Yo prefiero no comer. Vamos a hacer un ayuno de murmuración.
Cuando vaya a murmurar, dígale al Señor, Señor, que me muerda la lengua. No quiero murmurar contra nadie, ni de mi jefe. No voy a murmurar de mi mamá, no voy a murmurar de mi esposo, no voy a murmurar de mi hermano, no voy a murmurar del presidente, no voy a murmurar de nadie. No voy a murmurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a entrar en un ayuno de mentira. Un mes, ni una mentira. Y si dices la mentira, te retractas inmediatamente. Un ayuno de un mes. ¿Cuántos entran en el desafío? Póngale seriedad a esto. Dios está viendo los que levantan la mano. Dios vio cuando David hizo todo eso con Betsabé. Fue Dios. Vamos a entrar en un ayuno de excusas, porque a veces han visto que una persona tiene apendicitis, se le inflama el apéndice acá, a la derecha, y duele. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se la sacan. Algunos tienen la excusitis inflamada. Eso tiene que doler. Vamos a quitar las excusas de nuestra vida. Las excusas para ser mejores, las excusas para no amar al prójimo. Es que ellos no ayudan. Sí, yo sé que no ayudan. A mí no me ayudan mucho, pero voy en el camino. Vamos a entrar en un ayuno de pereza. Vamos a orar todos los días, me dé pereza o no me dé, voy a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a entrar en un ayuno de robo. Pastora, yo no soy ladrón, yo vengo a la iglesia. ¿Cuántos lapiceros tiene en su casa que no son suyos? ¡Ja! No me esperé esta risa, la verdad. ¿Cuántas camperas tiene en su casa que no son suyas? ¿Cuántos tupper tiene en su casa que no son suyos? Fuerte la cosa. Un ayuno de mal carácter. Cuando se le comience a subir el rojo acá, que usted sabe que le da como una acidez y se le pone roja la cara y un calorcito comienza a acompañarlo, se mete al baño y no habla más. Y no sale hasta que se le baje la rabia, hasta que se le baje el mal genio. Tome agua. Si no se le baja, báñese con agua fría. Bueno, tibia. Pero no salga del baño hasta que se le baje toda la rabia. Un ayuno de impuntualidad. ¿Sabe qué le da rabia a una persona puntual? Que el resto no lo sean. Vamos a comenzar las reuniones a las 10 en punto, estés o no estés. Pero a partir de hoy, 4 domingos seguidos, vas a estar aquí a las 10 en punto. No vas a llegar después de las 10. O cuando, es que ahorita están en la alabanza. ¿Tú crees que la alabanza no es importante para Dios? ¿Tú crees que la alabanza no es importante para ti? Me parece que se acabó la pila. La alabanza es importante para ti. Si no, yo comenzaría la reunión 40 minutos después directo a la prédica. Pero hay que tener un preludio para escuchar la palabra. Impuntualidad. Y vamos a hacer un mes entero de ayuno. No vas a ver más redes sociales, ni TikTok. Un mesecito, mira, se va a pasar así. Uno cuando hace ayuno se le pasa rápido. No vas a ver más tiempo redes sociales que orar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si yo dedico los 10 minutos que dice la pastora al TikTok, me voy a meter a orar esos 10 minutos. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde. ¿Y cuántas veces en la noche antes de acostarte? Ay, si no es 10 minutos.
Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a poner este ayuno delante de Dios. Y le vamos a decir al Señor: queremos andar delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Creo que Dios nos habló fuerte y claro. Y creo que esto le sirve al líder como a la persona que vino hoy por primera vez. Y yo quiero que hoy le digamos al Señor: Señor, necesitamos que este ayuno lo tomemos en serio y que realmente hagamos las cosas como para ti. Quiero enamorarme de ti. Quiero darte toda mi vida. Dígale hoy a Jesús. Dígale hoy a Jesús: yo quiero andar como David. Quiero andar delante de ti, consultarte todo, que seas mi primera conversación y la más importante de mi vida. Que yo pueda amarte, Señor, siendo una persona que anda en verdad, con tu verdad, no la mía, tu verdad. En justicia, entendiendo que tú eres justo y yo injusta, y en rectitud de corazón, hacer las cosas que tú quieres que yo haga en lugar de lo que yo quiero hacer. Voy a entrar en este ayuno. Dígalo conmigo: Señor, voy a entrar en este ayuno con todo mi corazón. Que mi corazón arda por ti. Que se encienda un fuego poderoso en mi vida a partir de este tiempo. Y que este tiempo de mes de ayuno, Señor, vea el resultado, Espíritu Santo, de andar delante de ti con todo mi corazón. De andar en verdad, Señor. De andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Yo quiero esto para mí. Anhelo esto para mí.